vaya conmigo a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Yo voy a leer el capítulo completo. Proverbios capítulo 8. A la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas, junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. A ustedes los hombres, los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia. Ustedes los necios obtengan discernimiento. Escúchenme, les diré cosas importantes. Mis labios hablarán con justicia. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y los paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos.
atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, y quien me aborrece ama la muerte. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Permítanme preguntar, ¿quién había leído este capítulo antes? Hay un par de manos levantadas de personas que han leído este capítulo. Ahora, déjenme decir algunas cosas que para mí son relevantes de este capítulo 8 del libro de Proverbios. A mí me encanta leer poesías y me encanta leerlas más desde el punto de vista crítico que otra cosa. Me gusta no ver en la poesía el elemento romántico y estilista. Lo que me gusta conocer de la poesía es la intención del autor con lo que está comunicando. Y desde luego, este capítulo 8 de Proverbios es un poema. Es un poema que tiene como propósito personificar a la sabiduría. Todos los versos que hemos leído, desde el principio hasta el final, es la sabiduría hablando. Es la sabiduría personificada. Es la sabiduría inquiriendo y requiriendo de todo hombre y de toda mujer, de toda la humanidad, que emulen sus consejos y que anhelen que ella sea parte de su vida. Una de las cosas que me llama la atención es que, siendo este un documento antiguo y estando dentro del marco del Antiguo Testamento, la sabiduría aquí se presenta en forma femenina. Fíjense qué interesante. La sabiduría aquí es una mujer. Está presentada en forma femenina. Y desde luego tiene una intención en su presentación. Si usted observa bien, la sabiduría confronta a los hombres necios y alaba a los hombres prudentes. Desde luego los está invitando a que reciban de ella, porque ella tiene mucho que dar, a tal punto que ella denomina sus posesiones. Las posesiones que ofrece las denomina como tesoros de mucho más valor que el oro refinado. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este poema es que la sabiduría hace una alegación extraordinaria. Y es una alegación que cuando uno la lee, uno se estremece. La sabiduría está diciendo aquí que ella estuvo presente cuando Dios creó todas las cosas. Pero no solamente estuvo presente como un observador o como una observadora de la creación. Ella manifiesta y dice que ella estuvo presente como parte del proceso co-creador. Es decir, ella intervino dentro de la creación. La sabiduría dice aquí, cuando Dios todavía no había hecho absolutamente nada, ya no existía. Y cuando Dios decidió hacer todas las cosas, la bóveda celeste, los mares, los ríos, cuando Dios decidió hacer todas las cosas, me invitó a mí para que yo participara de la creación. Desde luego, en la posición que se ubica la sabiduría aquí, a mí me parece que es una posición sumamente extraordinaria. Es una posición divina, es una posición consustancial,
Es una posición que hace plantear y hace entender que la sabiduría emana de la mente misma de Dios. Hay otros datos que yo quisiera compartir con ustedes, porque desde luego este capítulo 8 de Proverbios fue elegido por la cristiandad del primer siglo. Y fue elegido por la cristiandad del primer siglo porque vieron en este capítulo 8 que la sabiduría representa a alguien. La sabiduría representa al Verbo encarnado. La sabiduría representa a Cristo. La iglesia primitiva entendió e interpretó cristológicamente desde el primer siglo el capítulo 8 de Proverbios. De hecho, si miramos algunos pasajes bíblicos, veremos el entendimiento de la iglesia primitiva desde el primer siglo con respecto a la sabiduría. En Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6, dice el apóstol San Pablo de la manera siguiente. Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Si observamos bien, mire cómo dice la palabra del Señor. Yo voy a ver si puedo de alguna manera adelantarme acá. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo, ¿qué? Por quien todo existe. Note bien lo que dice la sabiduría. La sabiduría dice: yo existo antes que todas, que todas las cosas, y por medio del cual vivimos. Si miramos la carta del apóstol San Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 15 hasta el versículo 18, encontraremos al autor que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Observe bien, la sabiduría dice: yo participé ¿de quién? De esa creación. Pero Pablo está diciendo aquí que quien participó de esa creación fue Cristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y en el verso 18: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo. Note bien que es la misma alegación que hace la sabiduría. La cristiandad en el siglo I tomó el capítulo 8 de Proverbios para afirmar que la representación de Proverbios está enmarcada en la persona de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1 y el versículo 3 dice el autor de la carta a los Hebreos: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesucristo dice de la manera siguiente, hablando precisamente de la sabiduría. Y usted se va a sorprender. Juan capítulo 3 y versículo 14. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Déjeme detenerme aquí. Nosotros, como resultado del Génesis, pensamos que la serpiente es símbolo de maldad. Y todo el que piensa así está equivocado. La serpiente no es símbolo de maldad. No.
En el Antiguo Testamento la serpiente es símbolo de sabiduría. De hecho, si usted observa el emblema de los médicos, ¿qué contiene? Si fuera símbolo de maldad, los médicos no lo utilizarían. ¿Quién iría a un médico después de descubrir que sus símbolos de maldad? La gente entiende que el símbolo es de sabiduría. Por lo tanto, este pasaje bíblico en su origen lo que dice es: como Moisés levantó la sabiduría en el desierto, así también es necesario que la sabiduría de Dios en Jesucristo sea también levantada. En Primera de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 24, mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios. ¿Y qué más? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Noten bien la interrelación que hay en el capítulo 8 de Proverbios y todo el pensamiento cristológico que hay alrededor del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva vio el capítulo 8 de Proverbios y lo leyó, entendió que ese capítulo 8 de Proverbios lo que hacía era una invitación a la humanidad, para que si de alguna manera la raza humana quiere ser sabia, el centro de la sabiduría está en la persona de Jesucristo. De hecho, Teófilo de Antioquía, el sexto obispo que tuvo la iglesia, que tuvo la cristiandad en Antioquía, en Siria, fue el primero en utilizar el término Trinidad. Como ustedes bien saben, la palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura. En la Escritura lo que aparece es el término deidad, y dentro de esa deidad está representado el Padre, está representado el Hijo y está representado el Espíritu Santo. No plantea el concepto de la deidad tres personas. Lo que plantea el concepto de la deidad es que Dios es uno, un solo Dios, pero está expresado, está manifestado, está revelado en tres divinas personas. Y desde luego, para designar la deidad, en el caso de Teófilo de Antioquía, él dice que Dios es el Padre, Jesucristo es el Verbo, la palabra, y el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. De hecho, Jesús se refiere en forma personificada a la sabiduría de Dios al hablar de los profetas y de los apóstoles. Y dice que ellos eran el vocero de la sabiduría de Dios, que su pueblo no cesó de rechazar. Es decir, cuando Jesús habla del concepto de la sabiduría, dice, esa sabiduría fue rechazada por Israel. En Lucas capítulo 11 y en el versículo 49 encontramos la palabra de Dios que nos dice, Lucas 11, 49, gracias. Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Es decir, Jesús mismo afirmaba que Él es la sabiduría de Dios. Ahora bien, como yo no pretendo desarrollar un sermón teológico, yo quiero entonces trabajar con el aspecto práctico del capítulo 8 de Proverbios.
Y quiero invitarles a ustedes, obviamente, esta información teológica se las doy como parte de una responsabilidad que uno tiene de la enseñanza, de la pedagogía bíblica, pero a fin de cuentas, mi intención no es trabajar con un documento teológico, mi intención es trabajar con un documento práctico. Porque aquí la sabiduría se está ofreciendo a los hombres. La sabiduría se está ofreciendo a las mujeres. La sabiduría se está ofreciendo a la humanidad. Y si desde el punto de vista teológico, escuche bien, si desde el punto de vista teológico nosotros afirmamos que Cristo es la sabiduría de Dios, tal como lo expresan las Sagradas Escrituras, y si nosotros afirmamos que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces tenemos que afirmar sin lugar a equivocarnos que en nosotros radica la sabiduría de ¿quién? La sabiduría de Dios. ¿Cuántos tienen la sabiduría de Dios? Si yo soy el resultado de la gracia de Cristo en mí, pues yo tengo la sabiduría de Dios. Si yo no tengo la sabiduría de Dios, entonces llana y sencillamente lo único que tengo que hacer es recibir a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, porque Él es la sabiduría de Dios. Ahora, partiendo de esa premisa, hay otro elemento que es importante considerar. Si yo afirmo tener a Jesucristo y por consiguiente afirmo tener la sabiduría de Dios, entonces el próximo paso que debo entender con meridiana claridad es que mi comportamiento debe ser un comportamiento ¿qué? Sabio. A no ser que yo tenga la sabiduría brand new, guardada, sin desempacar, sin activar, sin darle on, que la tenga simplemente de lujo, que la tenga simplemente como un elemento adicional a mi existencia, pero nunca la ponga a funcionar. Por lo tanto, el planteamiento de la sabiduría, llámese sabiduría y llámese Jesucristo, indistintamente, el planteamiento bíblico es que todo hombre y toda mujer debe aspirar a tener la sabiduría de Dios. Por consiguiente, la sabiduría de Jesucristo. Pero ¿cómo se revela en mí la sabiduría de Dios? Pues ese es el planteamiento práctico de todo este capítulo. La sabiduría se hace presente al hombre en cualquier lugar donde éste esté. ¿Me entendió bien? La sabiduría se hace presente al hombre en cualquier lugar donde éste se encuentre. Es sabiduría que nos acompaña. Así como Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días de vuestra vida. De esa misma manera la sabiduría nos acompaña siempre. La sabiduría no tiene que ver nada con el conocimiento de la historia, ni tiene que ver nada con el conocimiento de la ciencia, ni tiene que ver nada con el conocimiento de la física, ni tiene que ver nada con el conocimiento de la astronomía. De hecho, hay gente que pueden ser especialistas en estos campos, pero a la larga revelan que están faltos de sabiduría. Porque en su interacción, en su forma de vivir, en su forma de actuar, están tan llenos de arrogancia, están tan llenos de soberbia, están tan llenos de orgullo, que llana y sencillamente la arrogancia, la soberbia, el orgullo les hace opacar lo que de virtud puedan tener. El objetivo de la sabiduría es evidente, es dirigir a los seres humanos. El objetivo de la sabiduría tiene un propósito claro. Es que en todo acto, en toda acción, en todo proceso, en toda circunstancia, antes que darle rienda suelta a mis emociones,
antes que darle rienda suelta a mis instintos humanos, yo consulte con la sabiduría. Si ella está en todo lugar, si ella me asiste en todo sitio, si ella me asiste en toda circunstancia, si su objetivo es evidente y es dirigir a los hombres y a las mujeres a plenitud de vida, note bien que la Sagrada Escritura invoca y dice: en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, es decir, en todo lo que tiene sabiduría, en esto pensamos. La sabiduría ofrece a los simples discernimiento, ofrece a los sencillos discreción, ofrece a los sencillos prudencia, porque déjeme decirle algo, y se lo voy a decir con toda honradez. En las aulas académicas yo he visto gente faltos de sabiduría, y en el campo he visto analfabetas llenos de sabiduría. En los procesos académicos yo he visto gente evidenciando honestidad. En el diálogo con gente humilde y sencilla, con gente simple, he visto en ellos una manifestación cabal de la sabiduría. La sabiduría dice: lo que yo hablo es de excelencia, lo que yo hablo es de rectitud, lo que yo hablo es de verdad, porque a fin de cuentas la sabiduría se distingue por unos factores muy particulares. El primero de ellos, que aborrece la impiedad. A mí me encanta esa expresión: aborrezco la impiedad. Y usted dirá: pero qué expresión un poco incómoda, aborrecer. Pues mire, en el libro de Apocalipsis, en la carta que se le dirige a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que Dios le dice a la comunidad de Éfeso a través de Jesucristo es que me gusta porque tú aborreces las cosas que yo también aborrezco. Y desde luego hay cosas que el hombre y la mujer sabias deben aborrecer. Y entre las cosas que debe aborrecer está la impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? Oiga bien, déjeme decirle algo. Una persona inconversa, es decir, una persona que no haya recibido a Jesucristo como Salvador, no necesariamente es impío. ¿Me entendió? Ahora, una persona que sea conversa, pero que no practique la piedad, es impío. Como a mí no me gusta tomar a nadie de ejemplo, yo me pongo de ejemplo yo para las cosas buenas y las cosas malas. O sea, si yo no me he convertido a Jesús, si no me he convertido a Jesús, pero soy una persona cabal, de entereza, de moralidad, de justicia, y hago del amor una acción, porque piedad lo que significa es hacer del amor una acción. Cuando yo digo amo, lo importante no es lo que diga, lo importante es lo que evidencie, y lo que evidencio del amor es piedad. Ahora, fíjese qué dato interesante. Si por el contrario yo tengo un título de ministro, pero me conduzco como un rastrero y obvio la misericordia, y obvio la piedad, y obvio el amor, y obvio la gentileza, llana y sencillamente, con todo y mi título, yo sería un impío.
Así que el planteamiento de la sabiduría aquí es extraordinario porque responde al mismo planteamiento del Cristo que le habla en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Yo aborrezco muchas cosas y me gusta que ustedes aborrecen lo que yo también aborrezco. Y la sabiduría nos dice aquí, yo aborrezco la impiedad. Porque a fin de cuentas solo me regocijo en lo que es justo, en lo que es recto, en lo que es razonable a la vida para todos cuanto la haya. La sabiduría se presenta y se manifiesta como ese que hace eventos o elementos evidentes en los seres humanos para sostenernos en la cordura, para escuchar el consejo, para descubrir la verdad y para caminar en la verdad. La sabiduría aborrece el mal, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa. La sabiduría dice que ella es poseedora del consejo, es poseedora del buen juicio, es poseedora de la inteligencia, es poseedora del poder. De hecho, cuando uno mira estos planteamientos y estos atributos que la sabiduría se da a sí misma, óigame, uno descubre que estas eran las cualidades de dignidad real que debía poseer en aquel tiempo un rey. Si yo les menciono a ustedes un nombre y le digo, deme un sinónimo de ese nombre. Por ejemplo, si yo digo Salomón, deme un sinónimo de Salomón. Sabiduría. En la mente de todos nosotros y en la mente de todos los seres humanos, Salomón es sinónimo de sabiduría. Ahora, ¿por qué él es sinónimo de sabiduría? Porque desde luego el esfuerzo que hizo Israel para afirmar el carácter de Salomón fue extraordinario. Israel se ocupó de demostrar que en Salomón había buen consejo. De hecho, muchos de los documentos proverbiales tradicionalmente se le adjudican ¿a quién? A Salomón. Muchos de los planteamientos del Eclesiastés se le adjudican a Salomón. Fíjese qué dato interesante. ¿Por qué? Porque para el contexto judío, Salomón merece ser rey, porque en él hay una capacidad extraordinaria para el consejo. Pero hay una capacidad también extraordinaria para el buen juicio. ¿Se acuerdan aquel caso donde él resolvió el problema de 2 madres y un niño? La razón por la que esa historia está presentada al pueblo es para que el pueblo diga, Salomón es sinónimo de sabiduría, Salomón es sinónimo de inteligencia, Salomón es sinónimo de poder. De hecho, toda esa historia de aquella mujer que vino a visitarle, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que revela? La admiración de ella como resultado de la sabiduría de Salomón. Los hombres, los reinos, los pueblos, los gobernantes, todos ellos venían a buscar consejo de Salomón. Ahora, estas mismas cualidades que dice la sabiduría poseer, si miramos el capítulo 9 de Isaías y versículo 6, Isaías capítulo 9 y versículo 6, mira dónde las encontramos. Porque nos ha nacido, ¿qué? Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Querido, este planteamiento de Proverbios
Es una invitación para que los hombres y las mujeres en la fe cristiana descubran que la sabiduría es asequible, es alcanzable. Que usted y yo no podemos vivir a merced de nuestras emociones. Que usted y yo no podemos darle el lujo a nuestros impulsos humanos para que sean ellos los que nos gobiernen, sino todo lo contrario. Usted y yo como cristianos debemos crear una conciencia clara que ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ante cualquier crisis, antes de tomar acción, usted debe consultar a la sabiduría que está ¿dónde? En usted. Óigame, si consultáramos más a la sabiduría, cometeríamos menos errores. Si consultáramos más a la sabiduría, desacertaríamos menos al blanco. Si consultáramos más a la sabiduría, entenderíamos la realidad de nuestra naturaleza humana. Si habláramos constantemente con la sabiduría, descubriríamos que el vehículo primordial de la vida no es la riqueza, no es la fama, no es el reconocimiento. El requisito primordial de la vida es el beneficio que la sabiduría nos puede brindar, nos puede ofrecer. A fin de cuentas, los hombres y las mujeres de éxito revelan una posesión extraordinaria de sabiduría. Pero aquí se da por sentado en la fe cristiana que todos los hombres y las mujeres que vivimos la experiencia de la fe cristiana estamos dotados de sabiduría. Que en todos y cada uno de nosotros está ese fruto del Espíritu de la sabiduría. Que en todos y cada uno de nosotros hay una capacitación a tal punto, óigame, que mire lo que dice la Escritura: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala, porque Dios está deseoso por darla, porque Él es amplio en ofrecerla, porque en Él hay buena intención para brindarla. Por esa razón, ningún cristiano puede excusarse diciendo que sus decisiones son motivo de un impulso humano. Desde luego podemos cometer errores, podemos faltar, podemos desacertar al blanco, pero la sabiduría tiene alternativas, inclusive para nuestros desatinos. La sabiduría tiene inclusive alternativas para nuestros errores. La sabiduría es tan cabal y es tan profunda que nos previene del error. Pero cuando el error es cometido, nos provee una serie de alternativas para manejar el error. Hace un tiempo atrás yo hablaba con una persona que me decía: yo me siento ofendido por fulano de tal, yo me siento ofendido por él, yo entiendo que él me ofendió. Y yo le decía: ponle la bola en su cancha. ¿Cómo le pongo la bola en la cancha? Pues la Biblia dice: usa la sabiduría. Llama a tu hermano y dile: hermano, yo me siento ofendido, pero quiero que sepas que te perdono. ¿Qué dice la Escritura? Si tu hermano te dice que él está ofendido por ti, óyeme, inmediatamente no le presentes reglas. No le digas que tú estás cumpliendo con el deber. Si alguien te dice a ti: me heriste. Si alguien te dice a ti: me lastimaste. Si alguien te dice a ti: me ofendiste. Si alguien te dice a ti: no fuiste justo conmigo, óyeme, no te pongas a darle una lección de tus decisiones. Llana y sencillamente devuélvele el balón a su esquina. Dile: pues yo te pido perdón. La sabiduría tiene alternativas para prevenir el error y tiene alternativas para que salgamos del error. La sabiduría dice: a todos los que gustan de mí,
Yo les ofrezco riquezas, pero les ofrezco riquezas para que las obtengan honestamente. Porque cuando se obtienen riquezas con sabiduría, nunca se va a la cárcel. Cuando se obtienen riquezas con sabiduría, nunca Hacienda se los va a dejar. Cuando se obtienen riquezas con sabiduría, podemos mirar al rostro de todo el mundo con entereza de carácter. Porque no es malo ser rico. Lo que es malo es ser deshonesto. Lo que es malo es ser injusto. Lo que es malo es ser perverso. Lo que es malo es ganar riquezas en atropello, en injusticia, en abuso, en cohecho. La sabiduría relata el papel que desempeñó en la creación, simplemente para decirnos algo que yo creo que es extraordinario. Oye, soy eterna. Estuve con Dios antes y aún estuve con Él en la creación. Dios y yo coexistimos, Dios y yo interactuamos, Dios y yo participamos de diálogos, Dios y yo participamos de procesos creativos. La razón por la que la sabiduría nos cuenta lo que hizo en la creación, la razón por la que la sabiduría nos cuenta su coexistencia con el Dios eterno, no es para presentarse vanagloriosa ni soberbia, es para decirnos: si Dios me escogió en el proceso de la creación, es porque yo soy buena. Mire, querido, yo tengo algunos amigos que son cirujanos de profesión, y algunos de ellos, conversando con ellos, yo les he dicho: me gustaría ver una operación. Claro, con toda responsabilidad, me han dicho: bueno, habría que tomarle permiso primero al paciente para que él pueda dar el consentimiento. Digo: no, pero vamos a esperar un día que sea un amigo, que sea un familiar y que podamos. Me dice: bueno, y lo otro que habría que explorar es si tú puedes aguantar mirar una operación. Le digo: bueno, si he agarrado piernas en mis manos desmembradas, no se asusten. Y si he agarrado en mis manos corazones, pues yo creo que puedo ver una operación. De hecho, me hubiera gustado haber visto la mía, pero cuando ve está a punto de operación, había que anestesiarme hasta la médula. Pero imagínese que uno de ellos me lo permita y me diga: pues mira, Moisés, te voy a invitar para que vengas a ver esta operación, para que seas simplemente espectador. Ahora, imagínese que yo llegue a la operación y una vez él anuncie que está listo para empezar a operar, yo le diga: oye, fulano, dame acá el escalpelo que yo voy a hacer el tambo. Permíteme que yo voy a hacer la incisión. Permíteme que yo voy a comenzar a abrir. Yo voy a llegar al órgano. Yo voy a hacer la extirpación del tumor. ¿Usted cree que me lo permitiría? Probablemente dirá en su adentro: jamás vuelves conmigo a una sala de operaciones. Jamás tú vuelves conmigo a participar de una experiencia. Mira el problema que tú me has creado a mí. Ahora, si por el contrario yo fuera un experto, si yo fuera un experto en la materia de esa operación y yo llegara allí con él, ¿usted cree que él va a dudar para obviar mi presencia como experto en la operación? O en lo contrario, no me dirá: participa conmigo, involúcrate aquí. De hecho, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la cantidad de cirujanos mayores de edad que escogen cirujanos jóvenes para que le asistan en las operaciones. ¿Y sabe por lo que es, verdad?
porque ellos tienen toda la experiencia en las manos, pero los muchachos acaban de salir de las escuelas de medicina y tienen todo el conocimiento nuevo de esos procesos. Óigame, si Dios invitó a la sabiduría a participar con Él en la creación, ¿usted no cree que Dios reconoció que la sabiduría es una experta? ¿Usted no cree que Dios reconoció que la sabiduría tenía la capacidad? Imagínese Dios diciéndole a la sabiduría: ahora a la 1 y a las 2 y a las 3 tú vas a decir conmigo, sea la luz. Y la sabiduría, a la 1, a las 2 y a las 3, sea la luz. Y allí estaba la sabiduría con Él, declarando la luz. Ahora vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3, dividas en las aguas de las aguas. Y allí estaba la sabiduría, juntamente. Eso es lo que está diciendo la sabiduría. Y ahora, ¿qué dice la sabiduría? ¿Qué ofrece la sabiduría? Oye, si yo tuve el privilegio de estar con Dios en la creación, ahora te estoy ofreciendo a ti la oportunidad de que yo pueda estar contigo en todas tus decisiones. Que yo pueda estar contigo en todos tus manejos de vida. Que yo pueda estar contigo en todas las circunstancias que tengas que enfrentar. Yo te estoy ofreciendo la gran oportunidad de que en todo elemento decisional de tu vida yo te pueda asistir. Así como estuve con Dios en la creación, ahora quiero estar contigo en tu manejo matrimonial. Ahora quiero estar contigo en el manejo de tus hijos. Ahora quiero estar contigo en el manejo de tu ministerio. Ahora quiero estar contigo en el manejo de tus cosas cotidianas. Ahora quiero estar contigo en la administración de tu negocio. Ahora quiero estar contigo en la administración de tu oficina. Óyeme, seríamos muy necios si desaprovecháramos la oportunidad de la sabiduría que participó en la creación con Dios y ahora nos ofrece participar en las tonterías nuestras. ¿Qué significa para la sabiduría? ¿Qué problema es para la sabiduría decir: te voy a ayudar a resolver el problema con tu mujer, chico? Te voy a ayudar a resolver el problema con tu esposo. Vamos, te voy a ayudar a resolver el problema con tus hijos. Te voy a ayudar a resolver el problema de tu administración. Te voy a ayudar a resolver el problema de tu interacción en medio de tu trabajo, en medio de tu ministerio. Te voy a ayudar a que contemples bien las circunstancias de tu vida para que puedas tomar las decisiones más asertivas. Pues si la sabiduría me está diciendo hoy: me quiero involucrar en tus proyectos, me quiero involucrar en tus actividades, me quiero involucrar en tu vida cotidiana, me quiero involucrar en tu rol como esposo, como padre, como hijo, como esposa, como madre, como hija. Me quiero involucrar contigo como profesional. Me quiero involucrar contigo como hombre de empresa. Óigame, habría que ser demasiado necio para decirle a la sabiduría: no te necesito. La sabiduría dice: ya que estoy contigo, déjame funcionar dentro de ti. Que Dios me lo bendiga.